Para conmemorar los 500 años de la fundación de Santa Marta, esta silueta de turismo literario del espacio de nuestra ciudad y del espacio regional que lo comprende, el otrora llamado Magdalena Grande, quiere también celebrar y ahondar en el conocimiento de la vida y obra del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, originario de nuestra región. Recorreremos entonces lugares alusivos a su vida y obra, realizando un itinerario a través de la cartografía de 3 espacios diferentes. Primero, el espacio imaginario de la única obra en que el escritor le crea el estuario de Río Magdalena y de la ciudad de Santa Marta en la segunda década del siglo XIX. Nos referimos a su novela El general en su laberinto, que ficcionaliza la llegada de El Libertador al Caribe a través del Río Grande de la Magdalena, su posterior desembarque en el puerto de Santa Marta y su muerte en la Florida de San Pedro Alejandría. Segundo, tenemos el espacio histórico biográfico del nacimiento e infancia del escritor en Aracataca. Y tercero, el espacio cultural de la sociedad amerindia Guayú, que enriqueció con su acervo estético y mítico los cuentos y novelas del hijo mayor del telegrafista de Aracataca. Mompox no existe, dijo. A veces soñamos con ella, pero no existe. Por lo menos puedo dar fe de que existe la Torre de Santa Bárbara, dijo José Palacios. Desde aquí la estoy viendo. El general abrió los ojos atormentados, se incorporó en la hamaca y vio en la luz de aluminio del mediodía los primeros tejados de la muy rancia y afligida ciudad de Mompox, arruinada por la guerra, pervertida por el desorden de la República, diezmada por la viruela. Por aquella época empezaba el río a cambiar de curso, en un desdén incorregible que antes de terminar el siglo había de ser un completo abandono. Soledad tenía el nombre bien puesto, 4 calles de casas de pobres ardientes y desoladas a unas 2 leguas de la antigua barranca de San Nicolás, que en pocos años había de convertirse en la ciudad más próspera y hospitalaria del país. El general no hubiera podido encontrar un sitio más apacible ni una casa más propicia para su estado, con 6 balcones andaluces que la desbordaban de luz y un patio bueno para meditar bajo la ceiba centenaria. Desde la ventana del dormitorio dominaba la placita desierta, con la iglesia en ruinas y las casas con techo de palma amarga pintados con colores de aguinaldo. Un día no pudo. Se disponía a bajar solo las escaleras cuando se le desvaneció el mundo. Me caí de mis propios pies sin saber cómo y medio muerto, contó a un amigo. Fue peor. No se mató de milagro, porque el vaído lo fulminó al borde mismo de las escaleras y no siguió rodando por la liviandad del cuerpo. El doctor Gastelbondo lo llevó de urgencias a la antigua barranca de San Nicolás, en el coche de don Bartolomé Molinares, que lo había albergado en su casa en un viaje anterior y le tenía preparada la misma alcoba, grande y bien ventilada sobre la calle ancha. El general se embarcó de buen ánimo y quiso permanecer en cubierta para ver el estuario del Río Grande de la Magdalena, cuyo limo les da a las aguas un color de ceniza hasta muchas leguas mar adentro. Se había puesto un viejo pantalón de pana, el gorro andino y una chaqueta de la armada inglesa que le regaló el capitán de la fragata, y su aspecto mejoraba a pleno sol con la brisa bandolera. Hacia el mediodía pasaron frente a la Ciénaga Grande, una vasta extensión de aguas turbias donde todos los pájaros del cielo se disputaban un cardumen de mojarras doradas. En la ardiente llanura de salitre entre la ciénaga y el mar, donde la luz era más transparente y el aire más puro, estaban las aldeas de los pescadores con sus artes tendidas a secar en los patios, y más allá la misteriosa población de la ciénaga, cuyos fantasmas diurnos habían hecho dudar de la ciencia a los discípulos de Humboldt. Al otro lado de la Ciénaga Grande se alzaba la corona de hielos eternos de la Sierra Nevada. Al atardecer, cuando entraron en el remanso de la bahía de Santa Marta, ya no le quedaba nada que expulsar en el cuerpo estragado y estaba exhausto en la litera del capitán, moribundo, pero con la embriaguez de los sueños cumplidos. El general Montilla se asustó tanto de su estado que antes de proceder al desembarco lo hizo ver de nuevo por el Dr. Knight y este determinó que lo llevaran a tierra en una silla de brazos. La fila de coches solo tuvo que atravesar la avenida hasta la casa de la aduana vieja, que le estaba reservada. Iban a dar las 8 y era miércoles.
pero había un aire de sábado en el paseo de la bahía por las primeras brisas de diciembre. La Florida de San Pedro Alejandrino, a una legua de Santa Marta, en las estribaciones de la Sierra Nevada, era una plantación de caña de azúcar con un ingenio para hacer panelas. En la berlina del señor de Mier, el general hizo el polvoriento camino que su cuerpo sin él había de hacer 10 días después en sentido contrario. La prisa sin corazón del reloj octagonal, desbocado hacia la cita ineluctable del 17 de diciembre, a la 1:07 de su tarde final. Entonces cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las 6 en los trapiches, y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que se iba para siempre, las nieves eternas, la enredadera nueva cuyas campanulas amarillas no vería florecer el sábado siguiente en la casa cerrada por el duelo, los últimos fulgores de la vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volvería a repetirse. En este trayecto que terminará con su muerte, el Simón Bolívar de García Márquez se ha entrevistado con diversas personalidades notables de la región, las unas identificadas con el proyecto bolivariano y las otras discretas o reticentes frente a él. Entre las primeras están General Mariano Montilla, Coronel Sir Robert Thomas Wilson, Dr. Knight, Dr. Reverend, Fernanda Barriga, Joaquín de Mier y Benítez. Como símbolo de las segundas, discretas o reticentes al proyecto bolivariano, Monseñor José María Esteves. En estas entrevistas, puntuales y cortas, García Márquez simboliza en la trama de su novela a los representantes de dos culturas políticas irreconciliables y reacias al diálogo. Con esta impermeabilidad a la interculturalidad de parte de las élites políticas, la fábula literaria garciamarquiana parece predecir el constante conflicto armado que vivirá en el siglo XIX y el siglo XX la nueva nación que acaba de fundar Simón Bolívar. En nuestra ruta literaria intercultural, pasamos ahora a comprender el Atlas Intercultural del Espacio Histórico y Biográfico de la casa natal del escritor en Aracataca, pueblo situado al sur de Santa Marta, donde nace en 1927 y pasará durante más de 8 años gran parte de su infancia. En razón de nuestra perspectiva intercultural, no comenzaremos la visita de la casa natal del escritor como usualmente se ha hecho, desde la parte delantera de esta gran morada. Más bien haremos la lectura del Atlas Intercultural que en ella vivió el niño Gabriel desde el acceso posterior de la casa. Aquí vemos desde el exterior de la casa la habitación donde dormían los miembros de la servidumbre, los guajiros. Acerca de ellos y la significación de esa presencia en su infancia, García Márquez dirá en una entrevista de 1994. La casa de Aracataca estaba llena de guajiros, de indios de La Guajira, no de habitantes del departamento de La Guajira. Era gente distinta, que aportaba un pensamiento y una cultura a esa casa que era de españoles, y que los mayores no apreciaban ni creían. Pero yo vivía más al nivel de los indios, y ellos me contaban historias y me metían supersticiones, ideas que yo notaba que no tenía la abuela. Penetremos ahora al espacio interno de esta zona posterior de la casa, donde el escritor solía vivir gran parte de su día a día, como él dice, más a nivel de los indios. En esta zona de labores de la servidumbre, entre ellas incluido el cuidado del nieto de los amos, sucedían muchas cosas. En una entrevista de 1996, Ligia García Márquez, hermana del escritor, nos habla de otra de las labores que realizaban los guajiros en la casa de Aracataca. En la casa había una carpintería, una dulcería y una panadería, con 2 indias para amasar y 2 indios para vender los dulces y el pan en la calle. Los habían comprado en La Guajira y los habían traído para ayudar en los oficios de la casa, pero los 4 llevaban los apellidos de la familia Márquez y Guarán. Si cuando le preguntaban sobre el origen de su creación literaria, el escritor gustaba decir, yo no he inventado nada, es porque eso era verdad. Si en el tercer capítulo de 100 años de soledad leemos que los niños Buendía hablaban la lengua de los indios y, más adelante, que Úrsula tenía una industria doméstica de fabricación de dulces, cuya distribución en Macondo propaga la peste del insomnio, ahí confirmamos que esta novela es muy autobiográfica y, por tanto, demanda una clave de lectura intercultural. Para terminar de comprender el atlas intercultural de esta casa, donde el futuro escritor
adquirió una doble pertenencia cultural, veamos el gran corredor que separaba la parte posterior de la parte delantera donde moraban los amos, abuelos del escritor. Este corredor es el puente entre dos culturas y dos lenguas por el cual transitó como Pedro por su casa durante gran parte de su infancia el niño Gabriel. El tránsito cotidiano entre dos comunidades de habla distintas permite comprender cómo la cultura de los guajiros entró a ser parte de la fábula garciamarquiana. Pero, ¿quiénes son los guajiros? Y sobre todo, ¿cuáles son los elementos de su cultura que se hallan presentes en la fábula literaria garciamarquiana? Guajiro es el nombre que desde época colonial se le dio a la sociedad originaria guayú y que se ha conservado aún hoy en la lengua criollo colombiana. Su lengua es el guayunay, perteneciendo a la familia lingüística arawak, y su territorio ancestral es la península de la Guajira, situada entre Colombia y Venezuela. Para adentrarnos en un conocimiento al menos parcial de su cultura, hemos de desplazarnos a Riohacha, otra de las capitales de la vasta región otrora llamada Magdalena Grande. Con el propósito de aproximarnos a una de las prácticas estéticas de esta cultura, el profesor e investigador de la Universidad de La Guajira y miembro de la cultura guayú, Gabriel Iguarán Montiel, en nuestro viaje a Riohacha, el pasado mes de mayo del año 2025, nos dio una explicación introductoria sobre la grafía facial femenina guayú. Antes de las misiones, existió y existe en el léxico guayú una palabra que se llama ashahagua. Ashahagua es cuando la mujer empieza a hacer líneas, curvilíneas, maquillando el rostro. Voy a utilizar esa palabra maquillaje. Entonces, tenemos que diferenciar dos aspectos. Hay una palabra que dice achepa ahí. Achepa es la composición de dos palabras, ache, oreja, pa, aguarapá. Entonces es lo que hay aquí en esta parte. Y se refiere a ese maquillaje que se le echa al rostro, que es todo, como algo que se le echa que no tiene figuras, simplemente es como una mezcla que se va pegando al rostro. Y lo utiliza todavía la mujer que es trabajadora, va al campo. Entonces ella lo utiliza a manera de protección del rostro. Ese es lo que es achepa. El maquillaje ahora, que es el ashahagua, que hacía la mujer para demostrar a otros contextos. Por ejemplo, según la ontología guayú, somos asentados en todo lo que es la Macuira, que es la serranía que está en la Alta Guajira. Ese es nuestro origen. De ahí salimos hacia acá, hacia el sur o hacia el interior del país. Entonces, en ese sentido, van surgiendo aspectos que de pronto con esa primera migración que hace los guayú al salir de allá hasta acá, hoy lo tenemos como muy presente, que es para el folclore. Este maquillaje, voy a utilizar esa palabra que no me gusta, es para decir, mira lo que yo he cosechado. O sea, esas figuras surgen de lo que se observa de la siembra. Por ejemplo, Wirunul, como la forma de la mata de auyama.
Ahora, para volver a la estética y al pensamiento mítico guayú como factor temático y cultural que García Márquez incorporó a su fábula literaria, recibiremos una explicación de cómo la oniromancia guayú, es decir, las prácticas del sueño de esa cultura, está presente en las temáticas de cuentos particulares del escritor. Escuchemos de nuevo a Gabriel Iguarán Montiel a propósito de los cuentos La viuda de Montiel y Me alquilo para soñar, que García Márquez publicó en 1962 y 1992 respectivamente. A propósito de los cuentos de Gabriel García Márquez, encontramos muchos aspectos relevantes de la cultura guayú plasmado en cada uno de los cuentos que él ha realizado. Entre eso, en La viuda de Montiel vemos un aspecto muy relevante, y es cuando en la cultura guayú se da un aspecto que se llama asourajagua, que es la manera de despedirse los moribundos cuando van a entrar a otro espacio que no es terrenal. Allí ellos tienen esa interacción con los muertos, donde ellos vienen a buscarlo, como se dice, y ahí vemos un diálogo que hace la viuda de Montiel con la mamá grande, en donde ella dialoga, y en ese diálogo es una manera de despedirse de todo eso. Y el asourajagua es precisamente lo que está en la cultura guayú, cuando los muertos están como desbaratando con las manos algo, dialogando con algo, se observa, pero es un despido que hace el enfermo, el moribundo, porque va a entrar a un espacio muy distinto a de ellos. Ahí es donde muere la viuda. También encontramos en uno de los cuentos muy leídos, muy conocidos, que tiene que ver con Me alquilo para soñar, que para mí es el basamento que hay en la cultura guayú. Pues allí es donde se da ese don a la mujer para predecir el futuro, para interactuar con los seres que existen en los distintos espacios territoriales de los purashi, que son los espíritus. Entonces eso está muy marcado en el cuento. Entonces, ¿cómo se sueña? A través de un contacto visual, a través de un contacto físico. Con solamente esa interacción ya ella entró en ese mundo de dialogar, de interpretar qué pasa con aquella persona con quien yo hablé, qué va a pasar más adelante, qué le puede suceder. Eso está dado allí. Y precisamente con el sueño es donde la mujer, a través de ese don dado, es donde ella gana prestigio, fama de mediadora, de soñadora. Gana ese prestigio precisamente porque ella está interpretando algo que va a venir. Y de esa manera vemos que todo lo que aparece en la cultura guayú está como recogido en ese cuento Me alquilo para soñar, porque la mujer es eso, la mujer guayú, cuarta generación, ese es su papel de mediar, de sanar, de predecir, porque es un don dado a ella en la primera generación, que en sí mismo el sueño es femenino en la primera generación. Entonces, a partir de todos estos cuentos de Gabriel García Márquez, creo que a medida que vamos leyéndolo, encontramos más aspectos de la cultura guayú, como suceden en los demás cuentos. Esta interpretación desde el punto de vista guayú, vale decir, desde la clave interpretativa guayú, viene a demostrar que la fábula garciamarquiana es una literatura de naturaleza intercultural y que el escritor, gracias a su extraordinaria infancia en Aracataca, tuvo dos pertenencias culturales, la criollo colombiana y la guayú. Aquí terminamos nuestra silueta de ruta literaria intercultural, que esperamos anime a quienes la vean a hacer turismo literario en Santa Marta y en la gran región que la incluye para comprender mejor la vida y la obra de Gabriel García Márquez. Los invitamos a conmemorar con nosotros de esta manera los 500 años de Santa Marta.